Buenos días para todos. Después de un par de semanas de haber estado ausente compartiendo la palabra con algunas iglesias hermanas, es hermoso poder estar de vuelta. La semana pasada tuve el privilegio de compartir en una iglesia en Milwaukee. La iglesia se llama Harvest. Esta iglesia es una iglesia de unos amigos que van a estar visitándonos dentro de un par de semanas. De hecho, cuando ellos nos visiten, van a llegar a partir de este próximo viernes 18, sábado van a llegar ellos y vamos a estar con ellos toda una semana haciendo distintas actividades, distintos servicios a nuestra comunidad. La próxima semana, el próximo domingo les vamos a anunciar, pero el día miércoles, si tienes oportunidad el miércoles por la tarde, vamos a estar en un hogar de niños apoyando. Vamos a tener una actividad para compartir con los niños. Para quienes no saben, hay dos hogares de niños, uno de hombres y uno de mujeres, que hemos estado apoyando como iglesia, y queremos no este miércoles, sino el siguiente miércoles poder estar compartiendo con ellos un tiempo donde vamos a tener juegos, vamos a tener también un tiempo de trabajo, vamos a estar pintando una de las casas hogar. Entonces, si tienes tiempo, el siguiente miércoles, por favor, anótalo en tu agenda para que puedas estar con nosotros y vamos a estar sirviendo también a estas casas hogares. Y también, bueno, vamos a continuar en esta mañana. Lucas, por favor, si tienes tu Biblia, acompáñame a Lucas capítulo 17. Vamos a continuar con nuestra serie de Lucas. Hemos estado escuchando la palabra de Dios en Lucas ya durante un par de años porque hemos tenido algunas series intermedias, pero es hermoso volver al Evangelio de Lucas porque en el Evangelio de Lucas encontramos el relato de Jesús, encontramos el relato del Evangelio, encontramos este relato de un reino que parece estar de cabeza, porque Jesús viene hace más de 2000 años atrás a predicar el Evangelio del reino, y Él viene a demostrarle a todos los líderes religiosos que el concepto de reino que ellos tenían era muy diferente a lo que Jesús venía a compartir, muy diferente a lo que Jesús venía a instalar sobre esta tierra. Los líderes judíos, el pueblo de Israel, ellos pensaban que el Mesías vendría y los liberaría de la opresión del gobierno de los romanos, y que ellos iban ahora a ya no estar bajo el gobierno de los romanos, sino que ellos iban a poder estar ya libres como un reino que, como se les había prometido, iban a ser de testimonio, iban a ser de bendición a todas las naciones. Pero cuando Jesús viene, Él les hace ver que su reino no es de esta tierra. Y el reino que Jesús venía a traer, el reino de los cielos, estaba comenzando a invadir la tierra a través de su ministerio. Y es hermoso saber que esa invasión, ese trastorno que Jesús trajo a la nación de Israel, hoy es el mismo impacto que ha tenido en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Por eso cuando hablamos acerca del reino de Dios, no estamos hablando acerca de algo que está por venir, estamos hablando acerca de algo que ya está sucediendo en medio de nosotros. El reino de Dios está invadiendo nuestros corazones, y el reino de Dios está echando fuera el reino de las tinieblas de nuestras vidas. Y eso es increíble, porque lo que antes eran nuestros deseos carnales, hoy están siendo reemplazados por los deseos divinos, el deseo de Dios de que nuestras vidas sean formadas a la imagen de Jesucristo. Entonces nos encontramos en este relato, en esta narrativa en Lucas capítulo 17, y a partir del versículo 11 vamos a estar leyendo el día de hoy, y vamos a encontrar una historia hermosa. Esta historia de Lucas 17:11 es una historia parecida a la historia del hijo pródigo, porque es una historia que nos va a mostrar un símil. Si bien Jesús va a estar tratando con un grupo de leprosos, nos va a mostrar un símil acerca de cómo también Jesús vino a buscarnos a nosotros en una condición muy similar a la cual estaban estos 10 leprosos. Pero vamos a leer el pasaje. Antes de explicar más el pasaje, vamos a leerlo y vamos a pedir también la guía de Dios para este tiempo en la palabra. Dice así, Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos,
al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Vamos a orar. Dios, venimos una vez más delante de ti rogándote que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo los que hablen en este momento a través de tu siervo. No queremos escuchar palabras humanas, queremos escuchar tu santa palabra, queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos que nuestros corazones, nuestras vidas sean transformadas a la luz de ver a Jesús una vez más, a la luz de ver su gracia y su misericordia, a la luz de ver su poder. Por eso, Espíritu Santo, te ruego que te encuentres conmigo en medio de mi limitación y nos muestres la belleza del Evangelio una vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Encontramos entonces en este pasaje 10 leprosos que estaban en una comunidad. No nos dice específicamente cuál era la ciudad donde se encuentran con Jesús, pero era una comunidad que estaba entre Samaria y Galilea, nos dice la palabra. Jesús había comenzado a caminar hacia Jerusalén, había comenzado a viajar hacia Jerusalén, y llegando a Jerusalén, Jesús iba ya a pasar esta última etapa de su ministerio antes de ser crucificado. Estamos ya llegando al final de los tiempos, de los días de Jesús, y Jesús en este camino se encuentra con estos 10 leprosos, y seguramente aquellos que le acompañaban, sus discípulos y las personas que seguían a Jesús, escuchaban sus enseñanzas, pudieron ser testigos de lo que sucedió en esta historia. Y dice en el versículo 11 que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, dice que pasaba entre Samaria y Galilea, versículo 12, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos. Algo que me encanta es ver el detalle de los pasajes tan ricos que encontramos en la Escritura. Y lo que vemos específicamente aquí al comienzo del pasaje es la intencionalidad de Jesús para este encuentro con estos hombres que necesitaban tener un encuentro con Jesús. Jesús no le hacía el feo a nadie. Jesús iba a donde estaban los necesitados. Jesús mismo dijo: yo vengo porque hay enfermos que necesitan un médico, hay ovejas que están perdidas y necesitan un pastor. Jesús vino a satisfacer la necesidad del corazón del hombre. Pero en este pasaje vamos a encontrarnos con 10 hombres que tenían no solamente una necesidad en el alma, sino que tenían una necesidad en sus cuerpos. La Biblia nos dice que estos hombres eran leprosos, y estos hombres estaban en medio de una comunidad que era la comunidad de los samaritanos. Y es importante entender ese contexto para entender la intencionalidad de Jesús para estar en medio de esta comunidad. Al principio de los evangelios, en el evangelio de Mateo, encontramos una historia donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana, una mujer que estaba sacando agua en un pozo. Y entonces Jesús le ofrece a esta mujer que si ella bebía del agua que él tenía para darle, ella no tendría sed jamás. Y Jesús entabla una conversación con una mujer samaritana. Para los judíos, tener una conversación con un samaritano era algo muy desagradable, porque los judíos se sentían superiores a los samaritanos a causa de que los samaritanos no adoraban donde adoraban los judíos. Ellos tenían su propio lugar de adoración, y aparte los samaritanos se habían mezclado con las naciones de las cuales los judíos no debían de haberse mezclado, y entonces veían a los samaritanos casi como ciudadanos de segunda calidad. Entonces estos hombres estaban en una aldea probablemente de samaritanos, pero al mismo tiempo estos hombres tenían una enfermedad física que era la lepra. Hoy se cree que la lepra ha sido erradicada de nuestras comunidades del mundo, aunque todavía hay ciertas comunidades en el mundo donde hay personas que sufren de esta enfermedad, la lepra.
Pero la lepra en ese tiempo, en ese contexto, en el tiempo del Señor Jesús y todo el pasaje que estamos leyendo, la lepra era relacionada con el pecado, con una persona que tal vez había llevado a cabo un pecado tan grave que el castigo a causa de su pecado era que iba a sufrir de lepra. Y estas personas eran vistas como si la ira de Dios hubiese venido sobre ellos a causa de su pecado, y la forma física en que esto se expresaba era con la lepra. La lepra era una enfermedad donde la piel comenzaba a descomponerse, y entonces las personas comenzaban a perder la piel por costras, y entonces esta lepra comenzaba a invadir todo su cuerpo, y habían comunidades dentro de las ciudades, mejor dicho, a las afueras de las ciudades, donde vivían los leprosos. Y estos leprosos, cada vez que se movían en medio de la comunidad, tal vez ellos vivían tal vez a merced de las personas de esta comunidad. Cada vez que ellos iban caminando, ellos iban gritando: inmundo, 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 para que las personas a su alrededor no se les acercaran y no fueran contagiados de la misma lepra, porque la lepra era contagiosa. Entonces, imagínate la condición de estos hombres. Hombres que eran considerados de segunda calidad, en especial ese hombre que vamos a hablar más adelante, que era samaritano, por ser samaritano, pero también hombres que delante de la sociedad y delante de la comunidad eran hombres que eran considerados inmundos a causa de su condición física. Con estos hombres es que Jesús se viene a encontrar en este pasaje. Hombres que estaban en una condición delante de la sociedad, y aún que ellos se sentían que delante de Dios ellos estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido que tal vez la vida, la sociedad te ha despreciado, tal vez a causa de tu condición? Puede ser a causa de una condición socioeconómica, puede ser a causa de una condición social, puede ser a causa de una condición de enfermedad, puede ser a causa de una condición de lo que sea que te sientas despreciado. Pero principalmente yo creo que lo que más pesa en nuestros corazones no es sabernos despreciados por una comunidad terrenal, sino tal vez llegar a sentirnos despreciados por Dios a causa de la condición de nuestros corazones, nuestra condición de pecado, nuestra condición de maldad. Y estos hombres entonces se encuentran con Jesús. Dice en el versículo 12 que al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Estos hombres sabían que no podían acercarse a Jesús. Sabían que no podían acercarse a Jesús por la condición de sus cuerpos a causa de la enfermedad de su lepra. Pero si estos hombres se habían creído el cuento de que su lepra era la condición de su pecado, estos hombres tenían temor de acercarse a Jesús, porque ellos se sabían no solamente inmundos por sus cuerpos, sino inmundos por su corazón. Y esa es la realidad de, creo que todos nosotros. Porque ninguno de nosotros, dice la Biblia, es digno de entrar delante de la presencia de un Dios que es santo. Porque a causa del pecado de nuestros corazones, ninguno de nosotros puede entrar delante de la presencia de un Dios que es 3 veces santo. Y la realidad es que muchas veces hemos mirado a Dios a la distancia y sentimos que nuestro pecado nos separa de Dios. Aunque intentamos tratar de resolver nuestra condición de maldad, siempre en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestros corazones existe la realidad de que sabemos de que estamos lejos de Dios a causa de la condición de nuestros corazones. Y sentimos que no podemos acercarnos a Dios. Sentimos que nuestra condición de corazón no nos permite llegar a la presencia de aquel que tiene la capacidad de resolver nuestra condición. Ahora mira lo que hicieron estos hombres. En el versículo 13 dice que ellos a la distancia le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, el nombre con el cual le gritan a Jesús y le piden que tenga misericordia de nosotros, Jesús, el significado del nombre Jesús significa Jehová el que salva. Ellos a la distancia
ellos sabían, tal vez habían escuchado que Jesús tenía el poder para salvarlos y cambiar la condición que ellos tenían de ser hombres leprosos. Y le gritan a Jesús: Jesús, maestro, sálvanos, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Y cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. En ese tiempo no había solución, cura para la lepra. Una persona que se contagiaba de lepra era una persona que iba a vivir el resto de su vida leprosa. Pero si alguno, por un milagro, porque solamente un milagro de Dios tendría la capacidad de que una persona leprosa dejara de ser leprosa y fuera sanada. Si alguno fuere sanado, lo que esa persona tenía que hacer era ir con el sacerdote para que el sacerdote viera si esa persona ya no tenía lepra, y entonces el sacerdote pudiera reinstalarlo en la comunidad y en la sociedad como una persona que había sido limpiado de esta enfermedad de la lepra. Por eso Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, hasta ese momento ellos solamente habían pedido la misericordia de Dios porque ellos creían que Dios tenía el poder para salvarlos de su condición de ser leprosos. Entonces Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y la siguiente parte del versículo dice: y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban, quedaron limpios. Ahora, ¿qué fue lo que curó a estos hombres? Que ellos fueran a mostrarse a los sacerdotes. Yo no sé cuántas veces antes, tal vez alguno de ellos pensó, se le borró una roncha y dijo: voy a ir a ver a los sacerdotes a ver si ya se me fue la lepra, y de repente cuando se dio cuenta, la lepra no lo había dejado. Ir con los sacerdotes no tenía la capacidad de limpiarlos de la enfermedad de la lepra. Ir a un lugar religioso, ir con personas religiosas, tal vez hacer lo que algunos otros en algún momento habrían hecho, no tenía la capacidad de limpiarlos de la lepra. Pero porque Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, cuando ellos fueron a ver a los sacerdotes, dice la Biblia que quedaron limpios. Porque es la palabra de Dios la única que tiene el poder de restaurar aquello que no tenía más esperanza. Esa piel que ya estaba muerta, que se caía a costras. Estos hombres que estaban esperando su muerte en algún lugar apartado de la sociedad y de la comunidad, de repente, por las palabras de Jesús, fueron salvos de la muerte a causa de la lepra, solo por la misericordia de Dios. Y Dios hizo un milagro. A través de Jesús, Dios los sana, los salva de la muerte a causa de la lepra. Pero mira lo que sucede después. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Uno de los 10 leprosos, solo uno regresó, y dice que regresó y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Su gratitud hizo cambiar su actitud. Él se dio cuenta que lo que había sucedido en él no había sido resultado de su obediencia, no había sido resultado de su religiosidad, sino que había sido resultado del poder de Dios que estaba cambiando su vida. ¿Y por qué él estaba agradecido por lo que hizo Dios? Fíjate qué fue lo que hizo. Él dice: iban los 10 camino a ver a los sacerdotes, y de repente no sé qué fue lo que pasó, no sé si de repente ya no le dio comezón o qué fue, pero él dijo: ya no tengo lepra. Y todos los demás siguieron caminando, y dice que él en ese momento regresa corriendo, se postra a los pies de Jesús, le agradece y adora.
Una persona que ha sido transformado por la misericordia de Dios es una persona que no sabe más que postrarse a los pies de Jesús y adorarlo. Una persona que ha experimentado el poder transformador de Dios en su vida es una persona que reconoce que no había nada en sus fuerzas, ni en su capacidad, ni en sí mismo que podía resolver la situación de muerte en la que estaba si no hubiese sido por una intervención divina. Un verdadero creyente no es quien experimenta el poder de Dios. Un verdadero creyente es aquel que por haber experimentado el poder y la misericordia de Dios responde a esa misericordia y se postra a los pies de Jesús y adora. Los otros 9 leprosos experimentaron la misericordia de Dios, por supuesto. Experimentaron el poder de Dios, por supuesto. Pero estos 9 leprosos no sabemos a qué atribuyeron el milagro. No sabemos si de repente ellos atribuyeron el milagro al destino. Atribuyeron el milagro a su propia obediencia y a sus propias obras y dijeron: ve, por obedecer ahora ya estoy limpio. Pero este hombre sabía que la única razón por la cual estaba limpio delante de Jesús era por su misericordia y por su poder manifestado en ese momento. Y Jesús pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete. Y fíjate cómo le dice: tu fe te ha sanado. Ahora, esta segunda vez que Jesús manifiesta una sanidad, no fue la sanidad física, porque la primera vez este hombre ya estaba sano. Ya estaba sano. Pero por la fe manifestada de este hombre, al postrarse delante de Jesús, creer quién era Jesús. Porque cuando este hombre viene y se postra, samaritano, un hombre que con un judío no podía tener una conversación sin de repente entrar en un conflicto teológico, se postra delante de Jesús y dice Jesús que solo uno le dio gloria. Esa expresión es increíble, porque Jesús identifica la manifestación de este hombre de postrarse a sus pies como aquel que reconoce la deidad de Jesucristo y le da gloria porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces, a causa de su adoración, a causa de su respuesta en fe, Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Comencé diciéndoles que esta historia es un símil increíble de lo que tú y yo hemos experimentado en el Evangelio. Porque así como estos hombres leprosos, no sé cuántas veces buscaste comunidad con personas con quienes te identificabas en tu inmundicia. Pero Dios en su misericordia decidió sacarte de esa inmundicia para que ahora tú puedas ser un adorador de Jesucristo, un adorador del único Dios vivo y verdadero, y que tu vida sea transformada para siempre. Y de ese lugar te saca Dios, aún a pesar de las diferencias, aún a pesar de las diferencias sociales, aún a pesar de la diferencia moral, porque siendo pecadores, dice la Biblia, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando nosotros en una condición de enemistad con Dios, Él decidió hacer la paz con nosotros y Él decidió salir del camino, ir a esa aldea, ir a esa comunidad, ir a ese lugar oscuro donde tú te encontrabas para mostrarte su luz admirable. Ese es Jesús. Ese es Jehová el que salva, aquel que deja el camino para poder encontrarse con aquellos que reconocen su inmundicia, que reconocen su pecado, que reconocen la separación que hay entre ellos y Dios a causa de su condición. Y entonces Él extiende su misericordia. Y la pregunta ante la manifestación de la misericordia y del poder de Dios es: ¿qué tipo de leproso vas a ser tú? Porque si todos somos leprosos, ¿qué tipo de leproso vas a ser tú? Vas a ser aquel que reconoce
en gratitud, que no había nada que tú podías hacer para cambiar tu condición, y por la manifestación de la misericordia de Dios vas a correr a los pies de Jesús a darle gracias y adorarle como el Hijo de Dios. Porque Él no solamente quiere ser aquel que te salve de tu condición de pecado, Él quiere ser el Señor de tu vida. Eso fue lo que reconoció este único leproso. Él sabía que Jesús lo había salvado de la muerte, pero para él no fue suficiente que Jesús lo salvara de la muerte. Él dijo: yo quiero postrarme a los pies del Hijo de Dios y quiero que Él sea el Señor de mi vida. Y entonces Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Ese corazón que iba detrás de sus propios deseos, ahora es un corazón que está siendo sanado y transformado para que persiga los deseos de Dios y la gloria de Dios. Y entonces en el Evangelio nos encontramos con que muchas veces vamos a experimentar el poder, la misericordia de Dios. Hay personas que escucho constantemente decir: Pablo, es que yo he visto la misericordia de Dios desde antes de que viniera a esta iglesia, desde antes de conocer a Jesús. Yo he visto a Dios en su protección, yo he visto a Dios en su cuidado, yo he visto a Dios en su provisión, yo he visto a Dios en muchas maneras en mi vida, aún antes de conocer a Jesús. He experimentado la misericordia y el amor y la gracia de Dios para conmigo. Eso te hace uno de los 9. Eso te hace uno de los 9 leprosos. Pero si quieres ser aquellos que realmente con gratitud adoran al Hijo de Dios, tienes que ser aquellos de los cuales regresan a los pies de Jesús y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que merece nuestra adoración. Y nos encontramos con esta historia donde muchas veces en la Biblia nos encanta leer las historias y pensar: yo quiero ser el héroe de la Biblia, yo quiero ser ese David, yo quiero ser ese Sansón, yo quiero ser ese, y entonces yo quiero ser el héroe que vence a los enemigos de Dios. Y hay veces que nos tenemos que dar cuenta que nosotros no somos los héroes de la Biblia. Nosotros somos los pobres, los menesterosos, los enfermos, los débiles, los miedosos en la trinchera, porque Goliat gritaba: ¿quién va a venir delante de mí y me va a demostrar que Jehová es el único Dios vivo y verdadero? Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos nuestra inmundicia, cuando nosotros reconocemos nuestra condición y nos postramos a los pies de Jesús, es ahí donde nos encontramos con la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario y su poder transformador. Ahí es donde yo quiero estar, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, a los pies de Jesús, escuchando su dirección, a los pies de Jesús, mostrándome el camino de vida, a los pies de Jesús, donde dice la palabra: no tendré sed jamás, no tendré hambre jamás, porque Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es el camino a la vida. ¿Qué más quiero que estar a los pies de Jesús? Y poder saber que Jesús no solamente está interesado en cambiar mi condición a causa del pecado y la inmundicia de mi corazón. Jesús quiere que yo pueda vivir una vida abundante, sano, salvo de la condenación eterna del pecado. Él no solamente quiere cambiar tu vida hoy, ahora. Él quiere cambiar tu alma para siempre. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y creo que hoy es un día donde claramente la palabra de Dios nos lleva a poder identificar y poder examinar nuestros corazones y pensar: he sido uno de aquellos que ha experimentado el poder y la misericordia de Dios, pero tal vez no he reconocido que ese poder y misericordia vino a mi vida no porque yo lo mereciera, sino que vino a mi vida aún siendo yo un enemigo de Dios, para que entonces yo pudiera reconocer la gracia, la misericordia, el poder del Hijo de Dios, que tiene el poder para salvar. No solamente para curar mis enfermedades, no solamente para curar mis trastornos mentales, no solamente para restaurar mi matrimonio, porque está bien venir a Dios por todo eso, pero Dios no solamente quiere hacer eso, Él quiere transformar tu alma. Hoy es el día de salvación. Y si ese eres tú hoy dices: hoy necesito de la salvación, hoy creo, hoy quiero creer que Jesús es el Hijo de Dios y quiero postrarme a sus pies y adorar,
porque Él es el único que puede salvarme. Él es el único que puede haber hecho todo esto en mi vida para que yo pueda hoy encontrarme con Él. Lo único que tienes que hacer es delante de Él, en su presencia, en este lugar, decir: Dios, reconozco mi condición, sé que he pecado, pero hoy te pido que me salves, que me sanes por completo. He venido muchas veces para pedirte cosas, para pedirte favores, para pedir tu ayuda. Hoy pido tu salvación. Sálvame, sáname. Quiero ser libre del pecado. Quiero que seas mi Señor. Reconozco que solo tú puedes salvarme. Y si tú crees, y hoy en este lugar tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, y tú de corazón, esto que acabamos de decir, esto es el deseo de tu corazón, no las palabras, porque las palabras no salvan, sino que tú de corazón ruegues esa misericordia de Dios en tu vida y grites: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Créeme, en el nombre de Jesús tú eres salvo. No por lo que hayas hecho, sino por lo que Jesús hoy quiere hacer en tu alma. Él quiere traer sanidad, Él quiere traer salvación, Él quiere traer vida eterna. Ahora quiero también al mismo tiempo exhortarte a ti que tal vez has conocido la gracia, has conocido el poder, pero tal vez tu adoración se ha cambiado en queja, porque tal vez reconoces y viste la gracia de Dios en tu vida, pero tal vez últimamente no has estado viendo a Dios obrar como te gustaría. Quiero invitarte de vuelta a los pies de Jesús, a que puedas agradecerle por lo bueno que Él ya ha sido contigo, por su gracia que Él ya ha mostrado en tu vida, y que la gratitud ante las verdades del Evangelio cambie tu actitud para que puedas adorarlo solamente a Él. Y de esa manera tu vida sea la de un adorador que no está esperando recibir más, sino el de uno que ha recibido tanto, que no sabe más que estar a los pies de Jesús. Es ahí donde queremos estar, Jesús, reconociendo que no somos dignos, reconociendo que todo lo que tenemos es por gracia, reconociendo que todo lo que somos es un favor que tú nos has dado, reconociendo, Señor, que si hoy estamos aquí, si hoy podemos levantar los ojos al cielo, levantar nuestra voz en oración y adoración, es solo por tu misericordia. Queremos, Señor, vivir como hijos que sean reconocidos por ti, no por nuestras propias obras, sino porque Jesús nos ha llamado tus hijos. Y en esa seguridad y en esa salvación poder adorarte por completo, entregar por completo nuestros corazones. No hay nada que podamos mantener para nosotros. Queremos confiar en que tú tienes todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir vidas piadosas y para disfrutar una vida plena aquí, hoy, ahora y por la eternidad. Es en ti, Señor, que confiamos. Es en ti que descansamos. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos y nos postramos a tus pies. Gracias, Jesús. Oramos agradecidos por tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Amén. No sé si este día fue el día en que hoy por primera vez pusiste tu fe en Cristo Jesús. Tal vez hoy por fin te hizo clic el Evangelio. Y si ese es tu caso, nos gustaría que no te vayas sin antes poder hablar con alguien. Poder hablar con alguno de nuestros servidores que están con playera amarilla. Poder hablar con alguno de los pastores, con Bay y conmigo, que le voy a pedir que pase por un momento aquí al frente al escenario. Nos gustaría poder hablar contigo, orar contigo, a gozarnos contigo, porque dice la Biblia que cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados hay fiesta en los cielos.
para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Les voy a pedir de su atención unos minutos más antes de pasar a la última canción y antes de cerrar adorando a nuestro Señor. Hay algunas cosas que queremos compartirles como liderazgo de la iglesia. Como saben, Bai y yo somos los pastores de esta iglesia y con mucho gozo lo decimos y como un privilegio lo decimos. Amamos servirles, amamos lo que Dios está haciendo aquí en Lumina, amamos ver cada semana personas nuevas que vienen a conocer a Cristo y el Evangelio. Amamos verte a ti animado y creciendo en el Evangelio, invitando a otros, siendo parte de uno de nuestros grupos en casa, siendo parte de los grupos de vida. Realmente damos tantas gracias a Dios por poder ver la misericordia de Dios, su gracia al formarnos y conformarnos como una familia en Cristo. ¿Alguien más está agradecido de eso? Amén. Es hermoso ver lo que Dios está haciendo aquí en Lumina, y parte de lo que Dios está haciendo aquí en Lumina no solamente es en traer personas para que sean parte de su iglesia, sino que también parte de lo que Dios está haciendo aquí en Lumina es levantar a algunos de en medio de la iglesia para que puedan estar sirviendo en distintas capacidades. Y nos gustaría compartirles algunas bendiciones, algunas cosas increíbles que Dios está haciendo en la iglesia, y queremos compartirles para que se gocen con nosotros, para que oren con nosotros, pero también para que juntos podamos seguir soñando acerca de lo que Dios quiere hacer, porque así como Él hoy tal vez se encontró contigo, Él quiere seguirse encontrando con muchos más para que conozcan que Jesús salva. Entonces, queremos compartirles un poco acerca de lo que Dios está haciendo. Algo en lo que nos hemos empeñado en poder trabajar es en levantar líderes, en poder levantar personas que tengan un llamado en liderar la iglesia, en pastorear la iglesia, en poder llevar esta obra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y hoy, por la gracia de Dios, tenemos 3 personas que el Señor ha puesto en sus corazones el empezar este camino. Ya llevan un tiempo de un entrenamiento, 4 personas que están llevando un entrenamiento pastoral, un entrenamiento para poder ser ancianos de la iglesia. Todavía no lo son, pero hacia eso apuntamos y queremos que sepan quiénes son. Queremos que puedan conocerlos, que puedan saber que ellos son líderes fieles, han sido fieles en la labor que ellos han desarrollado y que están desarrollando y que van a desarrollar. Son personas en las que puedes confiar, personas en las que puedes acercarte por un consejo y saber que te van a dar un consejo basado en la palabra, basado en el Evangelio, no basado en su experiencia. Así que quiero invitarlos que puedan pasar. Ellos son Sergio, Carlitos Estrada y John. Si pueden pasar, por favor. Para nosotros es bien importante que ustedes les conozcan, que ustedes sepan lo que ellos están haciendo, cómo Dios los está formando. Carlos ha estado sirviendo en el área de anfitriones y servidores durante 2 años ya, y también ahora él nos está ayudando a sobrever algunas áreas. También está ayudando, ahora está empezando a escribir los materiales que utilizamos en los grupos en casa, los escribe Carlitos. Y también hay varias áreas en las cuales cada uno está sirviendo. Sergio estuvo pastoreando la iglesia, la plantación que teníamos en Torreón, pero también él ahora está aquí en Querétaro con nosotros. Él está como director de operaciones de todo lo que hacemos aquí en la iglesia, en el local, y él va a ir tomando cada vez más responsabilidades. Carlos, Sergio, Johnny ha estado liderando el grupo de adolescentes y jóvenes de una manera extraordinaria. Damos gracias a Dios por su vida, y también ha estado sirviendo en el ministerio de alabanza junto con su esposa Dana. Pero también Johnny va a estar tomando algunas responsabilidades de liderazgo acerca de los grupos de vida y del discipulado que se lleva a cabo a través de distintos grupos de vida que tenemos, así como también vamos a estar delegando responsabilidades acerca de los grupos en casa. Y Carlitos Bracamontes, él ha estado liderando también. Carlos Bracamontes, algunos de ustedes lo vieron la otra semana, él pasó porque él fue parte del grupo inicial. Tanto Johnny como Carlos Bracamontes y Checo estuvieron al comienzo de la iglesia, pero también Bracamontes está con toda la parte de la dirección musical, y él va a estar
dirigiendo todo lo que tiene que ver los servicios, la logística de todo lo que hacemos en cada una de nuestras reuniones. Entonces, entendemos que conforme la iglesia va creciendo, 2 pastores no es suficiente, 2 ancianos no es suficiente. Entonces, ellos son las 4 personas que en este momento nosotros estamos invirtiendo en sus vidas y ellos se van a convertir en una extensión de nuestro ministerio para que podamos servirles mejor a todos ustedes. Hoy ustedes ven este servicio y en este servicio yo calculo, Berito Reina, andas por ahí atrás. ¿Cuántos somos? Somos 70 personas, ok. Somos 70 personas en el primer servicio para que sepan. En el segundo servicio estamos rondando las 200 personas. Entonces, en total estamos ya rondando el número de los 300. Y no queremos solamente crecer y crecer sin perder este contacto que tenemos unos con otros. Por esa razón vemos la importancia de poder estar creciendo nuestro equipo de liderazgo y junto con todo lo que son los líderes de grupos en casa, que son nuestros diáconos, ellos están ayudándonos a liderar todas las necesidades que hay en la iglesia. Entonces mírenle las caras. Si lo ven en la calle haciendo algo que no debería estar haciendo, nos avisan, por favor. Primero le dan un zape y después nos avisan, ¿ok? Pero queremos que sepan que ellos están en este proceso. En el próximo año, 2 años, van a ver que tal vez primero 1, después 2, después 3, o todos de un montón, no sabemos, pero vamos a comenzar a nombrarlos como ancianos de la iglesia para que juntos ellos también puedan estar sirviendo a la congregación, ¿sí? Y algo importante, por favor, anímalos. No sabes cuántas bendiciones que gente que a lo mejor no está haciendo esto, pero que es partícipe, viene y les dice: hey, qué bien que te quedó esto otro, qué bien que hicieron esto otro, ánimo, qué bien que predicaste hoy. No es para exaltarlos, simplemente es para animarlos. Anímenlos, porque es una labor que sé que muchos dicen: ¿y qué hacen los pastores entre semana? Hacemos mucho, no tienen ni idea de lo que hacemos, pero hacemos mucho. Y por favor, eso es de mucho ánimo para cuando estamos en ese momento de formación, de entrenamiento. Antes de llegar no saben de cuánta bendición pueden ser con un simple: lo hiciste muy bien. Sí, y todo, o sea, gracias por tener las sillas, gracias porque el auditorio está limpio, gracias por lo que sea. O sea, creo que es bueno poder reconocer y juntos animarnos a seguir haciendo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén. Gracias, chicos, pueden pasar a sus lugares. También queremos avisarles, dentro de 2 semanas, 2 domingos, va a estar Hugo Santibáñez con nosotros, va a estar compartiendo la palabra. Hugo es nuestro plantador en Perú. Él estuvo con nosotros un tiempo, lo enviamos para allá. La plantación en Perú va avanzando. Luis David sigue allá en Perú todavía con Hugo. Él va a estar 1 mes más todavía con él y después de eso regresa ya para aquí con nosotros. Pero damos gracias a Dios por lo que Dios también está haciendo en Perú, lo que Dios está haciendo aquí en Querétaro, Puebla. Héctor lo vamos a tener también pronto aquí con nosotros para compartir lo que Dios está haciendo en la plantación allá. Pero sabemos que Dios está utilizando a su iglesia. O sea, quiero que sepas esto también. A través de tus ofrendas, a través de tu diezmo, tú estás ayudando a que podamos seguir plantando iglesias. Para que plantemos la iglesia en Puebla, para que plantemos la iglesia en Perú, para que nosotros podamos estar dedicándonos a servirles a través del ministerio, de la predicación, de la enseñanza, de la consejería y de todo lo que hacemos por la iglesia. Entonces, queremos que sepas que eres parte de todo esto que está haciendo con tu servicio, con tus ofrendas y también con tus oraciones. Entonces, no dejes, por favor, también de orar por la iglesia. ¿Iglesias en casa? Sí. Bien, para la próxima temporada, para los que ya llevan un tiempo siendo parte de Lumina, se darán cuenta que lo que hacemos en los grupos misionales es repartir mujeres por un lado y hombres por otro, donde abordamos temáticas y se puede hablar de una forma como más en confianza, sin tener diferentes presiones, etc. Pero hemos visto el valor y cuán importante es poder tener hombres y mujeres juntos. No solo hombres y mujeres, sino también adolescentes, jóvenes, niños. Y que podamos ser iglesias, diferentes iglesias. Somos Iglesia Lumina, pero en tu casa, la próxima temporada, vamos a abrir una iglesia. Y vamos a hacer iglesias en casa. Vamos a transicionar del modelo de grupos
de hombres y mujeres, vamos a transicionar a iglesias en casa, donde va a haber un pastor, que ese pastor, ya les diremos quiénes van a ser esos pastores, pero van a ser pastores que pueden estar viendo por tu vida. Pastores que a lo mejor, como decía Pablo, la iglesia está creciendo y 2 o 4 no nos acabamos para poder pastorear tu vida de una forma personal. Pero ¿sabes qué? Un pastor de iglesia en casa sí lo va a poder hacer. Entonces, eso es lo que estamos proyectando para la próxima temporada. Estamos hablando de aproximadamente septiembre, cuando empecemos nuestra próxima temporada de grupos. Ya no van a ser grupos misionales, van a ser iglesias en casa, un mix de hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, donde va a haber un pastor y líderes y pastores en entrenamiento que van a estar pastoreando tu vida, y vamos a seguir con esta dinámica de los estudios, y quizás al final un momento para tener tiempo de confesión, y hombres por un lado y mujeres por otro, va a seguir estando para que no se vuelvan locos. Va a haber ese tiempo también separados unos con otros, pero eso es lo que estamos analizando, poder transicionar hacia esa visión, hacia ese modelo, lo que el Señor nos ha estado mostrando, y poder continuar con esto que la palabra dice, ¿no? Cómo el hombre es la cabeza del hogar, cómo el hombre es quien gobierna, acompañado de la mujer, acompañado de todo lo que el Señor quiera depositar en cada uno de nosotros. Y es algo que cuando leemos la Biblia y leemos el libro de Hechos, vemos en Hechos que dice que se reunían en las casas y se reunían a veces en el templo, o se reunían en un lugar donde se reunían iglesias en casa. Entonces realmente queremos volver cada vez más al modelo bíblico, y queremos a través del modelo bíblico poder estar sirviéndonos mejor los unos a los otros. Ya vamos a darles más información. Yo sé que a lo mejor ahorita es un concepto que dices, ¿cómo? Pero a ver, entonces, ¿cuántos pastores va a haber? O sea, entonces, ¿cada líder de grupo va a ser un pastor de grupo en casa? Pues ya les vamos a dar más información, les vamos a contar cómo va a ser todo esto, pero sí queremos anticiparles para que también puedan estar orando. Y también analizar que todo lo que hacemos se puede cambiar. Todo lo que hacemos, si vemos que el Señor nos muestra de una forma mejor, si vemos que en la palabra lo dice de otra manera, lo que lo venimos haciendo, lo vamos a cambiar. No es un modelo establecido y que no se cambia y que va a permanecer así por los siglos de los siglos. No, conforme vamos viendo qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor, valga la redundancia, vamos a ir en pos de eso. Amén. Y por último, algo muy especial, un anuncio que tal vez algunos ya se han enterado, algunos ya han estado orando por esto, pero también es algo muy especial que está en nuestros corazones. Ustedes saben que somos una iglesia que planta iglesias, ¿verdad? Y necesitamos seguir plantando iglesias, ¿verdad? Ok. Por esa razón, vemos que Dios ha estado guiando a la iglesia para que podamos plantar más iglesias. Y Dios ha puesto en el corazón de mi esposa y mío poder salir de Lumina para poder plantar una iglesia nueva. Les pido sus oraciones. No ha sido una decisión fácil. Es una decisión que queremos que sepan que nos cuesta muchísimo, porque ustedes son nuestra familia. Pero entendemos de que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es que podamos multiplicarnos en hacer discípulos que hacen discípulos. Y es hermoso poder ver lo que Dios ha hecho en este lugar. Y me hacía pensar en los discípulos cuando estaban mirando a Jesús, a Elías, a Moisés, en el momento de la transfiguración. Y ellos decían, ¿por qué no mejor hacemos unas enramadas y nos quedamos todos aquí juntos para poder contemplar la presencia de Dios? Créanme que nos encantaría poder agarrar y poder decir, ¿qué les parece si mejor no abrimos más iglesias, no plantamos más iglesias y nos quedamos todos acá juntos y somos una gran familia feliz? Pero nos damos cuenta que es un peso increíble el hecho de poder agarrar y de poder salir a poder seguir compartiendo con otras personas lo mismo que Dios nos ha permitido poder compartir con ustedes en este lugar. Entonces, si Dios lo permite, a partir del mes de agosto, con mi esposa vamos a mudarnos para poder plantar una nueva iglesia. Vamos a estar plantando una iglesia en los Estados Unidos. Vamos a estar plantando una iglesia en la ciudad de Miami. Mi esposa es originaria de la ciudad de Miami.
La familia de mi esposa está en la ciudad de Miami. Tenemos ya algunos contactos en la ciudad de Miami donde queremos plantar una iglesia. Pero algo lindo y algo que es parte del reino de Dios es que vamos a estar continuando en un compañerismo como iglesias, las iglesias que somos. Así que no se van a deshacer de mí. Voy a seguir viniendo, voy a seguir visitándolos, voy a seguir compartiendo la palabra con ustedes. También voy a seguir apoyando a Bai. Bai va a ser el anciano, el único anciano que va a quedar en este momento representando aquí a la iglesia. Sin embargo, voy a seguir apoyando a Bai como anciano de la iglesia remoto. En las decisiones, en la dirección de la iglesia, juntos vamos a seguir apoyándonos hasta que los demás ancianos puedan levantarse y puedan ser ancianos junto con Bai. Entonces les pido mucho sus oraciones. Esta transición va a ser una transición que nos va a permitir extender el alcance del reino de Dios. Y lo digo de esta forma porque no quiero que veas como que se termina una etapa, comienza una etapa nueva. No se limita lo que Dios ha estado haciendo, sino todo lo contrario. Se extiende el reino de Dios a través de esto. ¿Por qué? Porque que yo salga también es la oportunidad de que otros vengan y se levanten, otros crezcan como líderes. El liderazgo de Bai también pueda crecer dentro de su iglesia. Entonces quiero animarte a que juntos podamos ver esto como una bendición. Yo comencé diciéndoles, queremos compartirles de bendiciones. Esto es una bendición, es una oportunidad de multiplicarnos y de seguir haciendo discípulos para la extensión del reino de Dios. Y va a depender de ustedes. Va a depender de ustedes como iglesia, que juntos podamos seguir continuando con la misma visión de poder seguir extendiendo el reino de Dios en donde sea que Dios nos tenga, haciendo discípulos que hacen discípulos, plantando iglesias que plantan iglesias. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por Pablo, por Mitch. Señor, gracias por ser tan bueno, Dios, porque nos permites ser parte de tus planes para este mundo, Señor, para extender tu palabra, para extender tu reino, Señor. Gracias porque así lo has puesto en los corazones de ellos, Dios. Gracias porque sin duda lo que vas a hacer allá, no lo sabemos, pero va a ser algo que proviene de ti, porque así lo has puesto en sus corazones. Como alguna vez, Señor, pusiste en el corazón de ellos salir de donde estaban y venir a plantar Lumina, y siendo a lo mejor 10, 15 personas, hoy podemos ver que somos más de 300 personas por ese testimonio, Señor. Te pedimos que con ese favor tú los lleves allá, Señor, para que puedan abrir esa nueva iglesia en Miami, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. También te pido, Señor, por aquellos corazones que a lo mejor hoy están tristes por esta noticia, pero te pido, Espíritu Santo, que pongas la visión de lo bueno que es esto, Señor. De cómo lo relevante, lo importante es tu reino y no cómo nosotros nos sentimos o qué es lo que nos gustaría, sino que tu reino sea más conocido y se expanda más aún, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Vamos a terminar este tiempo exaltando el nombre de Cristo.